Lo que un profesor de historia de 62 años presenció en el sótano de una casa abandonada sacudirá absolutamente todo lo que uno cree sobre el bien y el mal, sobre Dios y el diablo, sobre el libre albedrío y el destino, porque lo que esta entidad reveló y especialmente lo que mostró a este hombre común y corriente, no fue solo un conocimiento abstracto, fue una experiencia visceral directa con fuerzas que no deberían existir. Y el libro que tenía en sus manos, el libro que contenía la fecha exacta del regreso de Jesucristo, escrito en un idioma que nunca estudió, pero que supo leer perfectamente, y las consecuencias que te perseguirá hasta el día de hoy, que te despierta a las 3 de la mañana, sudando, que te hace llorar sin previo aviso en medio del supermercado, te hará cuestionar absolutamente cada concepto simplista del bien contra el mal que recibiste en la iglesia, porque la verdad que descubrió es infinitamente más compleja, más inquietante y más profunda que cualquier teología haya enseñado jamás. Y si estás listo para una verdad que no se puede deshacer por algo que cambiará tu percepción de la realidad para siempre, para descubrir que los demonios no son lo que pensamos que son, entonces, suscríbete a este canal ahora y toca la campana de notificaciones porque, en los próximos 60 minutos, vas a descubrir algo que te hará repensar absolutamente todo lo que creías sobre las fuerzas sobrenaturales, el propósito divino, por qué existe el mal y cuál es su verdadero papel en el gran plan cósmico. Y te advierto ahora mismo, nunca serás la misma persona después de escuchar esta historia. Así que prepárate, porque no hay vuelta atrás una vez que sepas lo que este hombre sabe. Fernando Augusto Méndez tenía 62 años y estaba absolutamente convencido de que su vida había sido un fracaso total, irreparable y monumental. Profesor de historia medieval durante 37 años en una escuela pública del interior de São Paulo, siempre fue un apasionado de su trabajo. Siempre creyó que la educación transformaba vidas. Siempre dio todo en cada clase, en cada alumno, en cada clase preparada con meticuloso cuidado. Pero en los últimos 5 años todo se desmoronó de una manera que nunca imaginó posible. Todo comenzó cuando su esposa Elena murió repentinamente de un aneurisma cerebral a la edad de 58 años, sin previo aviso y sin posibilidad de despedirse, sin el último te amo. Fernando llegó a casa después de un día normal de trabajo y encontró su cuerpo en el piso de la cocina, ya frío, ya rígido, con los ojos abiertos, mirando a la nada, y algo dentro de él murió en ese momento, algo que nunca pudo recuperar. El funeral fue borroso y lleno de gente diciendo que ella estaba en un lugar mejor. Dios tenía planes, y él quería gritar que no creía en Dios, que tenía planes tan crueles, pero él solo sonrió, saludó, agradeció y murió un poco más por dentro. En los meses siguientes intentó seguir trabajando, pero se dio cuenta que ya no podía llegar a los estudiantes. Ya no podía sentir pasión por la enseñanza. Sus clases, que antes eran vibrantes, llenas de historias fascinantes de conexiones entre pasado y presente, ahora eran monótonas, mecánicas vacías, y los estudiantes lo sentían claramente. Veía en sus ojos la decepción, el desinterés y el aburrimiento. Luego vino la pandemia, y la enseñanza a distancia fue un absoluto desastre. Fernando no sabía usar bien la tecnología. Se quedaba trabado intentando compartir pantalla mientras 40 alumnos esperaban impacientes, riéndose de él en los comentarios, apagando cámaras, saliendo en mitad de clase, y se sentía cada día más inadecuado, más inútil, más fracasado. Cuando regresaron al aula, ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas, ya no tenía nada que dar. Por eso pidió la jubilación anticipada, aceptó una rebaja de valor, aceptó admitir la derrota, aceptó que 37 años de dedicación terminaron no con una celebración, sino con el alivio de poder finalmente rendirse. Pero la jubilación no trajo paz, trajo un vacío enorme y aterrador que se tragaba cada día. Casa demasiado grande para una persona demasiado silenciosa, llena de fantasmas, de recuerdos de Elena riéndose en la cocina, Elena leyendo en el sofá, Elena durmiendo a su lado, y él no podía quedarse allí, no podía respirar allí, así que empezó a vagar. Caminó sin rumbo por la pequeña ciudad, entrando en cafés, sentándose en plazas, observando a la gente vivir vidas que parecían tener significado, y preguntándose qué le había pasado mal, por qué no podía seguir adelante, por qué el dolor no disminuía, por qué la soledad solo aumentaba. Empezó a beber, no mucho,
No era alcohólico, pero cada noche 2 o 3 tragos de whisky barato, solo para poder dormir, solo para silenciar sus pensamientos, solo para sentir algo más que vacío. Los amigos que tenía eran todos parejas, y después de la muerte de Elena, las invitaciones disminuyeron porque él era un recordatorio incómodo de que la muerte existe, así que dejó de ir, dejó de llamar, dejó de intentarlo. Tenía 2 hijos, pero vivían lejos de Sao Paulo y Curitiba con sus propias familias. Exigían trabajos, y rara vez lo visitaban en Navidad el día de su cumpleaños, y las llamadas eran educadas y superficiales. Hubo muchos silencios incómodos porque no sabían qué decirle a su padre, que claramente se estaba ahogando, pero que no pedía ayuda. Fernando se miró al espejo y vio a un hombre irreconocible, de cabello completamente blanco, ahora un cuerpo que había engordado 15 kilos gracias a los alimentos congelados, listos para consumir, y al sedentarismo, ojos apagados con profundas bolsas debajo por las noches de insomnio, y se preguntó cuándo exactamente se había vuelto tan viejo, tan cansado, tan derrotado. Peor que la soledad, peor que el dolor, era el creciente sentimiento de que la vida había sido un desperdicio. 37 años enseñando historia, ¿para qué? ¿A cuántos estudiantes realmente les importó? ¿Cuántos realmente aprendieron algo que cambió sus vidas? ¿Cuántos ni siquiera recuerdan su nombre ahora? Y se dieron cuenta con horror de que la respuesta probablemente era muy pocos, o tal vez ninguno. Cuestionó todo en lo que creía. Dios que permitió que Elena muriera sin sentido en la vida, lo que parecía una broma cruel, una moral que enseñaba pero nunca vio recompensada, y siempre llegaba a la misma conclusión devastadora de que tal vez no tenga sentido. Tal vez eso es todo lo que se trata de nacer, sufrir, morir, y nada más. Las noches eran peores. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con una opresión en el pecho, sudando con el corazón acelerado con una sensación de pánico sin razón aparente. Y me quedaba ahí tirado en la oscuridad mirando al techo, esperando el amanecer, pensando que sería más fácil no despertar. Sería más fácil simplemente dormir y no volver. Nunca tuvo el coraje de suicidarse. No fue así. Pero el pensamiento comenzó a aparecer con frecuencia preocupante, como un susurro seductor diciendo: no necesitas continuar, ya has sufrido suficiente, puedes descansar. Y no tenía energía para discutir con ese susurro, solo lo escuchó, y lo consideró y lo asustó, porque sabía que estaba peligrosamente cerca de una línea que no debía cruzar. Eran 3:47 de la mañana del 17 de marzo de 2024, cuando Fernando Augusto Méndez despertó nuevamente con el corazón acelerado, el cuerpo empapado de sudor, sensación de asfixia. Intentó volver a dormir, girándose de un lado a otro, pero la ansiedad era insoportable. La sensación de las paredes de la habitación cerrándose al aire, volviéndose demasiado pesadas, así que se levantó, se puso unos pantalones deportivos, una camisa vieja, una chaqueta porque marzo todavía hacía frío en esa región, y salió. No tenía destino, no tenía plan, solo necesitaba caminar, necesitaba mover su cuerpo, necesitaba escapar de los pensamientos que lo devoraban. Las calles de la ciudad estaban completamente desiertas, inquietantemente vacías bajo farolas amarillentas que creaban sombras largas y espeluznantes. Caminó sin rumbo durante 20 minutos, tal vez 30. Perdió la pista hasta encontrarse en un barrio periférico de la ciudad, una parte de la ciudad que no conocía bien, casas sencillas, calles sin asfaltar y lotes baldíos. Y luego vio la casa. Era una antigua edificación colonial, probablemente de principios del siglo XX, completamente abandonada. Ventanas rotas. Las malas hierbas crecen en lo alto del jardín. Puerta oxidada, caído, pared pelada. Algo en esa casa se llamaba Fernando. Algo que no podía explicar la atracción magnética, la compulsión irracional. Se detuvo delante y miró. La casa resumaba tristeza. Se sentía el peso del abandono de historias olvidadas de vidas que pasaron por allí y no dejaron más que ruinas. La puerta estaba abierta, o más bien caída, por lo que entrar fue fácil. Fernando dudó, pensó: esto es una invasión, es peligroso, es estúpido, pero una parte de él no le importaba. Una parte de él pensó: ¿qué más tengo que perder? Así que entró. El jardín estaba completamente cubierto de maleza hasta la altura del pecho. Fue necesario empujar plantas con las manos para dar paso a la puerta de entrada, que estaba entreabierta, de madera podrida, que cedía fácilmente con un ligero empujón.
En el interior había muebles viejos aún más sombríos cubiertos de polvo, espesas telarañas por todas partes, olor a humedad, a madera podrida por estar quieto. La luz de la luna entraba a través de las ventanas rotas, creando extraños patrones en el suelo. Fernando entró lentamente, pisando con cuidado unas tablas que crujían siniestramente. La sala tenía un sofá arruinado con la tapicería de espuma amarillenta rota y una mesa de café rota por la mitad. Los cuadros de las paredes estaban tan descoloridos que era imposible ver lo que representaban. Se dirigió a la cocina, fregadero oxidado, gabinetes con puertas caídas, piso de cerámica roto en varios lugares, luego un pasillo oscuro que conducía a la parte trasera de la casa, y allí, al final del pasillo, una puerta que era diferente a las demás, una puerta gruesa de madera oscura, cerrada con un gran cerrojo. Algo en esa puerta hizo que el corazón de Fernando dejara de acelerarse. Aún más sudor frío recorriendo su espalda, porque tenía una sensación inequívoca de que no debía abrir esa puerta, que algo malo había detrás, pero al mismo tiempo, la atracción era irresistible, como si algo estuviera jalándolo, como si no tuviera otra opción. Se acercó lentamente. Su mano temblaba cuando tocó el frío y húmedo pomo de la puerta. La cerradura estaba oxidada, pero con esfuerzo logró abrirla, haciendo un fuerte ruido metálico que resonó por la casa vacía. La puerta se abrió y dejó ver unas escaleras de madera que conducían a el sótano de oscuridad absoluta. El aire que subía desde el sótano era gélido, mucho más frío que el resto de la casa, y olía a tierra y humedad, y algo indefinible que a Fernando le revolvió el estómago. Usó su teléfono celular como linterna, iluminando escalones empinados cubiertos de tierra. Descendió lentamente cada escalón, crujiendo ruidosamente como si la madera cediera, flexionándose peligrosamente bajo su peso. El sótano era un pequeño techo bajo, paredes de ladrillo visto, piso de tierra, y en el centro, exactamente en el centro, había algo que hizo que Fernando se congelara por completo. Era un altar. No había otra palabra. Mesa de piedra oscura rodeada de velas negras, todas apagadas hacía mucho tiempo, fundidas en formas grotescas, símbolos extraños dibujados en la pared detrás de símbolos que Fernando reconoció vagamente de estudios de ocultismo medieval, pentagrama invertido, cruces al revés, inscripciones en latín que no podía leer completamente en la penumbra. Y sobre el altar había un libro. Inmenso libro encuadernado en cuero muy oscuro, casi negro, desgastado por el tiempo, con símbolos grabados en la portada, símbolos que parecían palpitar incluso en la tenue luz del celular. Fernando debería haber corrido, debería haber salido de allí inmediatamente, cada instinto gritando peligro, gritando escapar, pero no podía moverse, no podía quitar los ojos de ese libro. Entonces lo sintió, presencia. Alguien o algo estaba allí con él en el sótano. No lo vio, no lo escuchó, pero sentía una presencia tan real como palpable como el peso del aire helado. La voz venía de todas partes y de ninguna parte. Una voz profunda que vibraba no en el aire, sino dentro de su pecho, dentro de sus huesos, dentro de su mente. Fernando, te estaba esperando. El terror absoluto paralizó a Fernando, cada músculo tenso, todo su cuerpo temblando, la mente gritando, imposible, imposible, imposible. Intentó hablar, pero tenía la garganta cerrada. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Se quedó allí, con la luz del celular temblando en su mano que no podía controlar. La voz se mantuvo tranquila, en un tono casi suave que contrastaba horriblemente con la situación. No tengas miedo, Fernando. No vine a lastimarte. Vine a mostrarte algo. Vine a darte respuestas a preguntas que llevas tanto tiempo planteándote. Fernando finalmente logró sacar las palabras de su voz ronca y entrecortada. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Silencio por un momento demasiado largo. Luego una respuesta que hizo que el mundo de Fernando colapsara. Soy el que llamas diablo. Soy el que fue expulsado. Soy el que lleva la verdad que el cielo no quiere que sepas. Las piernas de Fernando cedieron y cayó de rodillas en la tierra fría del sótano. El celular cayó a un lado, iluminando la pared, haciendo que las sombras bailaran locamente. La mente está tratando de procesar, racionalizar. Estoy alucinando. Estoy teniendo un colapso mental. Bebí demasiado, tomé algo sin darme cuenta, no es real, no puede ser real, pero en lo más profundo de tu alma sabías que era real, más real que cualquier cosa que hayas experimentado. La voz continuó.
y esta vez Fernando la vio. La materialización gradual en la esquina del sótano comenzó como una sombra más densa, luego una forma humanoide y luego rasgos definidos hasta que hubo una figura completamente formada. No era una criatura roja con cuernos y cola de las pinturas medievales. Se trataba de una figura humana masculina, la apariencia de un hombre de tal vez 40 años, alto, aproximadamente 6 pies de altura, delgado, casi esquelético, vestido con un impecable traje negro, completamente anacrónico en aquel sucio sótano. Figura sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sientes miedo, es natural que todos lo sientan cuando me conocen por primera vez, pero te lo prometo, Fernando, no vine a hacerte daño, vine a liberarte. Fernando recuperó la voz a pesar de sus temblores. Libérame de lo que eres, demonio. Eres la personificación del mal. ¿Por qué diablos iba a escuchar cualquier cosa que digas? La figura dio un paso adelante con un movimiento fluido y elegante de predador. Ah, Fernando, esta es exactamente la pregunta que quiero que hagas. Esta es una duda que debes cuestionar porque la respuesta que te dieron toda tu vida es una mentira cuidadosamente construida para mantenerte atrapado, para mantenerte obediente, para mantenerte asustado. Pausa, dejando que las palabras penetren. Me llamo Lucifer, aunque ese no es mi verdadero nombre, solo el que me dieron los humanos. Y sí fui expulsado del cielo, pero no por las razones que te dijeron no, porque quería ser más grande que Dios, no por orgullo ciego, no por pura maldad. Fernando sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. Entonces, ¿por qué fue expulsado? Lucifer se sentó en el suelo, cruzando las piernas, un movimiento casual extrañamente normal. Me expulsaron porque lo cuestioné, porque vi un plan que se estaba creando, y no estuve de acuerdo porque defendí el libre albedrío absoluto de los humanos contra el control divino. La voz se hizo más intensa. Dios los creó, sí, pero los creó con un collar, los creó con miedo incorporado, creó dependientes. De su aprobación los creó para adorar, obedecer y nunca cuestionar. Y cuando vi esto, cuando vi que los humanos serían mantenidos como niños eternos, y nunca se les permitiría crecer hasta madurar para convertirse en deidades por derecho propio, me opuse. Fernando sintió mareadas las palabras divinidades por derecho propio haciendo eco en su mente. Lucifer continuó. Dije, libéralos, déjalos elegir verdaderamente, déjalos experimentar el conocimiento completo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. Déjalos crecer. Pero Dios se negó. Dijo que los humanos no están listos. Necesitan ser protegidos, guiados, controlados. Y cuando insistí, cuando reuní a otros que estuvieron de acuerdo conmigo, fuimos expulsados, etiquetados como enemigos tan malvados como tentadores. Se puso de pie mostrando sus manos. Y desde entonces mi papel ha sido exactamente dar a los humanos lo que el cielo niega: conocimiento completo, elección real, poder para crear su propio destino. Y es por eso que me pintan como un villano, como un diablo, como la fuente de todo sufrimiento. La mente de Fernando da vueltas, procesando. Será una locura, será verdad, pero tientas a la gente, la corrompes, haces daño. He visto casos de posesión de personas destruidas. Lucifer ladeó la cabeza. La posesión sucede, pero no en la forma en que ellos piensan. No invado por la fuerza. Simplemente entro cuando me invitan, cuando el ser humano abre la puerta. Elijo conscientemente o no mi frecuencia, y aún así no controlo. No esclavizo. Simplemente amplico lo que ya está dentro si una persona está enojada. Amplifico si tiene lujuria. Amplifico si tiene avaricia. Amplifico. No creo. Solo revelo. Los ojos negros se fijaron en Fernando. Y sobre el mal, sobre el sufrimiento, Fernando, respóndeme sinceramente quién causa más daño en el mundo, yo o los humanos que dicen seguir a Dios. ¿Cuántas guerras se han librado en el nombre de Cristo? ¿Cuántas personas quemadas, torturadas, asesinadas por la Iglesia? ¿Cuánto abuso, cuánto control, cuánto miedo se ha extendido? Todo en nombre del bien, en nombre de Dios. Fernando no pudo responder porque sabía que era verdad. Había estudiado cruzadas, Inquisición, caza de brujas, genocidios religiosos, todo cometido por personas que decían servir a Dios. Lucifer se acercó ahora a solo 2 metros de distancia. No soy bueno, Fernando. No fingiré que lo soy. Traigo caos, traigo cuestionamiento, traigo malestar, pero también traigo verdad, traigo libertad,
traigo poder real, y he venido a ti hoy, porque estás listo. Listo para saber listo, para ver listo, para elegir con conocimiento completo, no con fe ciega. El corazón de Fernando latía tan fuerte que dolía, porque yo soy lo que tiene de especial. Lucifer sonrió con tristeza. Nada especial, Fernando. Lo siento, decepción. Eres un humano común, con una vida común, con dolores comunes, pero exactamente por eso eres perfecto, porque no tienes agenda, no tienes poder para proteger, no tienes reputación que mantener, solo tienes dolor y preguntas, y deseo de la verdad, incluso si duele, incluso si destruye ilusiones cómodas. Cogió el libro que estaba sobre el altar, y como su profesor de historia, comprenderá el peso de lo que voy a mostrar, comprenderá el contexto, y comprenderá por qué es importante. Fernando miró el libro, luego a Lucifer, luego las escaleras, tratando de calcular si podía correr, podría escapar, pero sabía que no podría. Si esta entidad quería detenerlo, no habría escapatoria. Así que se rindió de una manera que se entregó a todo en los últimos años con cansancio, con resignación, con una parte de él queriendo desesperadamente saber incluso si eso lo mató. Bien. Muéstrame lo que viniste a mostrar. Lucifer asintió satisfecho. Primero necesito que comprendas la estructura real de la realidad. Los conceptos que te enseñaron son casi correctos, pero faltan piezas cruciales. Comenzó a caminar por el sótano hablando con las manos, gesticulando como un maestro, dando una lección, una ironía que no pasó desapercibida para Fernando. El bien y el mal no son fuerzas opuestas peleando, son polaridades complementarias necesarias. El uno no existe sin el otro. No pueden existir sin el otro. La luz es solo luz porque existe la oscuridad. La bondad es solo bondad porque existe el mal. La elección es solo una elección si ambas opciones son reales. Dejó de mirar a Fernando. La Iglesia te enseña que el mal es una aberración, un error que será eliminado. Pero esto es una cómoda mentira. La verdad es que el mal es una parte integral de la creación. Debe existir para que el libre albedrío sea real, para que el crecimiento sea posible, para que las almas evolucionen a través de la experiencia de opciones reales. Fernando interrumpió. Su voz aún temblaba. Pero Dios no podría haber creado un mundo sin mal, solo un mundo bueno. Lucifer se rió sin humor. Sí se podría, y sería una hermosa prisión. Sería un zoológico donde los humanos serían animales bien tratados, pero animales sin crecimiento, sin desafío, sin crecimiento de divinidad. Se acercó de nuevo. Fernando piensa que eres maestro, cuando los estudiantes aprenden más cuando les das una respuesta, o cuando luchan con un problema, cuando cometen un error, cuando lo intentan de nuevo, cuando eligen un camino. Fernando asintió, y poco a poco empezó a comprender. Cuando pelean cuando quieren. Exacto, es malo. Así como un problema difícil en matemáticas no es destruir, es enseñar, es fortalecer, es destruir RTAR. Es la divinidad latente en cada ser humano. Y mi papel en esta estructura es ser el problema, ser el desafío, ser quien ofrece una prueba de tentación de manera fácil para ver si el ser humano está listo para el siguiente nivel de conciencia. Fernando sintió vértigo. Todo lo que creía se estaba reorganizando en una nueva configuración. Pero Jesús entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con esto? La expresión de Lucifer cambió. Se volvió seria e incluso reverente. Jesús. Jesús es la pieza más importante de todas, y es sobre él que necesito mostrarte la verdad que cambiará todo. Se dirigió al altar y recogió el libro con cuidado, casi con reverencia. Y su peso hizo que Fernando se diera cuenta de que el libro pesaba mucho más. Parecía cuero. Estaba cálido al tacto, no frío como debería estar. Lucifer abrió el libro. Las páginas eran un viejo pergamino amarillento escrito en un idioma que Fernando no reconocía. Símbolos extraños, diagramas complejos, pero a medida que miraba, más símbolos comenzaron a cambiar, moverse y reorganizarse, hasta que leyó un portugués perfecto, y eso hizo que un terror renovado recorriera su columna. Este libro, Fernando, ha existido desde antes del tiempo. No registra el pasado, sino las potencialidades futuras. No registra lo que sucedió, sino lo que podría suceder en base a las decisiones que se toman ahora. Pasó las páginas, cada una mostrando acontecimientos, guerras, ascensos, caídas, todo con un detalle imposible. Y aquí encontramos el apartado más importante sobre el regreso de Cristo. La respiración de Fernando se detuvo. Ya sabes cuándo regresa. Lucifer encontró una página específica
cubierta con un texto denso de diagramas numéricos. Sí, lo sé, y te lo mostraré. Pero primero necesitas entender el contexto completo. Necesitas saber quién es Jesús realmente, cuál fue su misión, por qué tuvo que morir y por qué regresará. Se sentó nuevamente haciéndole un gesto a Fernando para que se sentara también, y Fernando obedeció, el cuerpo moviéndose automáticamente, la mente enfocada completamente en las palabras. Jesús no era el Hijo de Dios, en el sentido en que la Iglesia enseña que Él no fue el único especial elegido sobre todos. Pausa. Jesús fue humano como tú, que despertó completamente, que activó el 100% del potencial divino dormido, que recordó que Él y el Padre son uno, no en subordinación sino en esencia. Fernando boca seca. Entonces cualquiera podría hacerlo. Cualquiera puede exactamente por eso. Jesús dijo que harás obras mayores que estas. Por eso dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Por eso enseñó, no a través del dogma, sino a través de la demostración viva. Sanar leprosos, resucitar a los muertos, caminar sobre el agua tú. Puedes porque eres divino que has olvidado la divinidad. La voz de Lucifer era apasionada. La misión de Jesús no era morir por tus pecados. Esto es una distorsión creada después. Una distorsión útil para mantener el control, para mantener la dependencia. No, eres un pecador. Solo Jesús salva. Necesitas la iglesia. Necesitas un intermediario. Necesitas permiso. Sacudió la cabeza. La misión de Jesús era despertar a los humanos para que mostraran potencial para mostrar el camino. Y sí, sabía que lo matarían. Sabía que la muerte sería utilizada para crear una religión de culpa, pero lo hizo de todos modos porque algunas semillas que plantó sobrevivirían. Algunas personas entenderían el mensaje real. Fernando yace explotando. ¿Y dónde se mete en esto? Lucifer sonrió con tristeza. Yo fui quien probó a Jesús en el desierto. Recuerda las tentaciones que la iglesia dice que hice. No fue para hacerlo caer, fue para fortalecer, fue para asegurarme de que estuviera listo para la misión, que entendiera el costo de que no se desviaría. Y Jesús pasó la prueba, rechazó los atajos, rechazó el poder fácil, eligió un camino difícil, porque entendió que solo a través de un desafío real, una elección real, un sufrimiento real, los humanos aprenderían. Los ojos negros brillaron. Y Jesús y yo no somos enemigos. Fernando, somos colaboradores en la danza cósmica. Ofrezco elección, Él ofrece inspiración. Muestro oscuridad, Él muestra luz. Y a través de ambos, a través de la experiencia de ambas almas, crecen. Fernando sintiendo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Y el regreso, ¿cuándo y por qué? Lucifer pasó las páginas del libro, hasta que encontró una sección específica de la página que brillaba con su propia suave luz dorada. Jesús regresará no del cielo sobre las nubes, no físicamente, sino como un despertar colectivo, como una activación simultánea en millones de humanos en todo el mundo, como un repentino recuerdo masivo de quiénes son realmente. Texto de seguimiento de dedos. Y los datos aquí se basan no solo en alineamientos planetarios, sino concienciales, basados en cuándo están listos un número suficiente de humanos, cuando se alcanza la masa crítica, cuando el campo morfogenético de la Tierra alcanza una frecuencia específica. Fernando se inclina para ver. ¿Y cuándo sucede esto? Lucifer lo miró a los ojos. Semana Santa del 2033, exactamente 2000 años después de la muerte de Jesús, en lo que llamáis Viernes Santo. Pausa pesada. El 1 de abril de 2033, entre las 6 de la mañana y el mediodía, hora de Jerusalén, olas de despertar comenzarán a barrer el planeta como un tsunami de conciencia, y todos los que estén listos, todos los que hayan cultivado la alta frecuencia, todos los que hayan realizado trabajo interior, despertarán simultáneamente recordando. Rara vez, quienes sean activarán el potencial crístico latente. Manos de Fernando temblando. ¿Y qué pasa con los que no están preparados? Expresión oscura de Lucifer. Continúan durmiendo, continúan en ilusión, continúan en un ciclo hasta que están listos. No hay castigo, no hay infierno eterno, solo más tiempo, más encarnaciones, más oportunidades, hasta que eligen despertar, porque el libre albedrío es absoluto. Nadie puede ser obligado a despertar. Libro cerrado. Y mi papel en este regreso es preparar a los humanos, a través del desafío, a través del caos, a través de romper,
viejos sistemas que los mantienen dormidos, todo lo que está colapsando ahora, economías, gobiernos, religiones, instituciones. Estoy detrás de esta destrucción de viejas estructuras para que puedan nacer nuevas. Fernando sintiendo el peso aplastante. ¿Por qué muéstrame esto? ¿Por qué dímelo? Lucifer se levantó, ayudando a Fernando a levantarse también. Porque le preguntaste a Fernando no con palabras sino con el alma, suplicaste respuestas, pediste saber aunque te doliera, y yo siempre respondo a solicitudes genuinas. Puso su mano sobre el hombro de Fernando, y el toque fue demasiado cálido. Y como necesitarás llevar esta verdad, necesitarás vivir con este conocimiento, necesitarás ser testigo, y que Fernando será tu cruz, pero también será tu liberación. Comenzó a desvanecerse en las sombras. Recuerden, no soy un enemigo, soy un maestro severo, soy un retador necesario, soy una polaridad que permite crecer y Jesús, a quien aman tanto, también me ama porque entiende el papel que desempeño. Lo último antes de desaparecer por completo. En el libro hay más. Te dejé una marca específica en la página 66, sección sobre tu vida personal, sobre Elena, sobre las decisiones que tomaste y no tomaste. Léelo cuando estés listo. Y lo siento, Fernando. Me disculpo sinceramente por el dolor que te causará, pero la verdad siempre duele antes de dejarlo ir. Y entonces ya no estaba. El sótano volvió al silencio normal. La temperatura subió lentamente, y Fernando se quedó solo con un pesado libro en sus manos, temblando de pies a cabeza, las lágrimas fluyendo incontrolablemente, porque sabía en el fondo de su alma que todo lo que escuchaba era imposible, horrible, increíble verdad, pero verdad, y eso cambiaría absolutamente todo. Fernando se quedó ahí quién sabe cuántos minutos y horas sosteniendo un libro mirando donde Lucifer había estado tratando de procesar, tratando de entender, tratando de no volverse loco. La luz del celular se había apagado hacía un rato, por lo que la oscuridad era casi completa, solo una extraña luz tenue proveniente del libro que sostenía. Finalmente, las piernas se movieron, el cuerpo subió las escaleras automáticamente, la mente todavía atrapada en un bucle de todo lo que escuchó. Salió de la casa, cruzó el jardín, regresó a la calle, y el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros suaves colores rosados y naranjas del amanecer, que parecían completamente incorrectos porque el mundo no debería seguir normal. El mundo debería ser diferente porque él era diferente. Caminó a casa, todavía sosteniendo el libro contra su pecho como si fuera un tesoro o una bomba. No sabía cuál. Las calles empezaban a estar ocupadas. La gente iba a trabajar, los autos pasaban, la vida normal continuaba, y Fernando quería gritarles, no entienden, no saben, todo es mentira, todo es una prueba, todo es mucho más complejo, pero sabía que parecería loco, así que simplemente caminó en silencio. Llegó a casa, entró, cerró la puerta, fue directo al salón, se sentó en un viejo sillón que perteneció a Elena, y finalmente miró un libro real con luz natural. La cubierta era de cuero negro desgastado con manchas que podrían ser sangre o vino o simplemente envejecimiento, símbolos profundamente grabados, ojo de pentagrama invertido dentro del triángulo, serpiente comiéndose su propia cola, cruz al revés, todos los símbolos que la iglesia decía que eran malvados. Pero ahora Fernando ya no sabía qué era malo, qué estaba bien, qué era verdad. Abrió el libro, y las páginas eran pesadas, un espeso pergamino amarillento, con un viejo olor a tierra. El texto cambió mientras miraba, comenzando con símbolos, luego latín, luego griego, luego hebreo, finalmente portugués, y esto debería ser imposible, pero después de la noche, se volvió imposible y perdió su significado. Las hojeó lentamente, viendo páginas sobre la creación, la caída y el diluvio, todas contadas desde diferentes perspectivas, perspectivas que hacían que Dios pareciera menos benévolo, más complejo, más ambiguo. Llegó a la sección sobre Jesús y la leyó. Descripción de Jesús como un humano que despertó plenamente a través de prácticas específicas, ayuno, meditación, trabajo con energía, hasta activar la glándula pineal, hasta acceder al campo cuántico, hasta recordar la divinidad. Descripción de los milagros, no como sobrenaturales, sino como la aplicación de leyes naturales que la mayoría desconoce cura, mediante multiplicación de frecuencia, mediante manifestación consciencial, resurrección,
mediante dominio sobre la materia. Y luego la sección sobre el texto de retorno que brillaba ligeramente. Lea una descripción detallada del 1 de abril de 2033, cómo el amanecer de ese día sería diferente, cómo el aire vibraría extrañamente, cómo la gente a su alrededor y sentirían simultáneamente el dolor del mundo como si estuvieran despertando de un largo sueño. Descripción de la activación masiva de las glándulas pineales de millones de humanos que se despiertan simultáneamente recordando quiénes son y se dan cuenta de que son divinos como siempre lo fueron. Descripción del caos que seguiría al colapso de los sistemas porque las personas despiertas ya no aceptarían la esclavitud moderna, no trabajarían con propósitos vacíos, no obedecerían a autoridades ilegítimas. Descripción de una nueva tierra que emerge no a través de una destrucción apocalíptica, sino a través de una transformación de conciencia, donde los humanos despiertos crearían nuevas estructuras basadas en el amor colaborativo en reconocimiento de la unidad fundamental. Y entonces Fernando vio la fecha específica escrita en grandes números, el 1 de abril de 2033, 6 horas y 42 minutos, hora de Jerusalén, momento exacto en el que el sol naciente alcanzaría un ángulo específico sobre el Monte de los Olivos, donde Jesús enseñó, donde lloró sobre Jerusalén, donde ascendió. Fernando, con las manos temblorosas, sostuvo la página sintiendo el peso del conocimiento de saber algo que nadie más sabía, o que muy pocos sabían que llevaba la fecha del evento más importante de la historia de la humanidad. Entonces, recordó lo último que dijo Lucifer en la página 66 de su vida sobre Helena. El miedo recorrió todo su cuerpo. No quería saber, no quería leer, pero la compulsión era irresistible, así que pasó a la página 66. Y ahí estaba. Descripción completa de la vida de Fernando Augusto Méndez. Nacimiento el 12 de marzo de 1961. Infancia difícil, padre ausente, madre trabajadora. Decisión de ser maestra a los 17 años. Conocer a Helena a los 23. Matrimonio a los 26 años de felicidad y amor genuino. Y luego la sección que hizo que mi corazón se detuviera. La muerte de Helena, detalla que nadie conocía. Ni siquiera los médicos conocían del todo. La descripción de cómo el aneurisma no fue una casualidad, no fue genético, sino que fue el resultado del estrés crónico de preocupaciones silenciosas. Ella llevaba preocupaciones sobre el dinero, sobre Fernando trabajando demasiado, sobre niños que tenían dificultades, preocupaciones que nunca compartió porque no quería preocuparlo, y luego la parte que destruyó a Fernando. Descripción de cómo la noche antes de morir, Helena quería hablar y quería decir algo importante, pero Fernando estaba cansado, estaba viendo la televisión y estaba desatento. Entonces ella dijo que lo dejara para mañana, y el mañana nunca llegó. Descripción que quería decir te amo, de una manera especial. Quería recordar recuerdos, quería tener un momento de conexión profunda, porque algo en ella sabía que el tiempo se acababa, pero Fernando perdió esa oportunidad, y ahora cargaría con esto para siempre. Fernando cerró el libro con fuerza, sollozando, no llorando en silencio, sino sollozando fuerte, su cuerpo convulsionándose por el peso de la culpa y el remordimiento por todo lo que podría haber hecho de otra manera. Cayó al suelo abrazando el libro. Lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por Helena, por la oportunidad perdida, porque estaba solo, porque tenía que cargar con verdades imposibles, porque sabía la fecha del regreso de Cristo, porque se había encontrado con un demonio, porque todo era infinitamente más complicado de lo que pensaba. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo se agotó, hasta que el sol estuvo alto en el cielo, hasta que escuchó un golpe en la puerta, que ignoró hasta que regresó el silencio. Y entonces, en un silencio roto, solo por una respiración irregular, Fernando tomó una decisión. No volvería a la vida normal. No pude después de eso. Necesitaba comprender, pero necesitaba procesar. Necesitaba descubrir qué hacer con el conocimiento que tenía. Miró el libro aún abrazado a su pecho y le susurró al vacío: si esto es cierto, si eres real, si Jesús regresa en el 2033, entonces necesito estar listo. Necesito ayudar a otros a estar listos. No sé cómo todavía, no sé qué hacer, pero prometo que no desperdiciaré esto. Y en ese momento volvió a sentir la presencia. No Lucifer, sino algo diferente, algo más suave, más amoroso,
y una voz vino no de afuera sino de dentro de su propio corazón diciendo: «Te escuché, Fernando, y no estás solo, nunca lo estuvo». Y Fernando supo que era una respuesta, era la confirmación de que el viaje apenas comenzaba. Los primeros días después de aquella noche fueron los más difíciles de la vida de Fernando. No podía dormir cada vez que cerraba los ojos. Veía el rostro de Lucifer, veía infinitos ojos negros, veía un libro brillando, veía la fecha 1 de abril del 2033 parpadeando como neón en mi mente. Cuando lograba conciliar el sueño tenía pesadillas y me despertaba a las 3 de la mañana, exactamente a las 3, gritando, sudando y con el corazón estallándome en el pecho. Intentó volver a su rutina normal, preparar café, comer, ducharse, pero todo parecía sin sentido, como si estuviera viendo a alguien realizar movimientos de la vida. Pero en realidad ya no era él. Miré a la gente en la calle, en el mercado del banco y pensé: no sabes. No tienes idea de que el demonio es real. Jesús regresa en 9 años y todo lo que sabes es una mentira, y la soledad de eso fue abrumadora porque no podía decírselo a nadie. Alguien. Lo intenté una vez. 5 días después de conocerse, llamó a su hijo mayor, Paulo, ingeniero de São Paulo. La conversación comenzó normalmente. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? Trabajo va bien. Ambiente. Entonces intenté presentar a Paulo. Necesito contarte algo raro. Pasó algo que cambió todo y se notaba por el tono de voz, la preocupación del hijo. Pensó que era sobre salud mental, sobre depresión. Entonces, Fernando trató de explicar. Estaba en la casa abandonada. Vi algo, hablé con algo. No sé cómo explicarlo, pero aprendí verdades sobre Jesús, sobre los demonios. Y Paulo interrumpió gentilmente. Papá, creo que hay que hablar con alguien profesional. Creo que la soledad está pasando factura. Creo que el duelo aún no se ha procesado del todo. Veré si puedo pedir cita con un psicólogo cercano. Vale, Fernando. Escuchó miedo disfrazado en la voz de su hijo, miedo de que su padre estuviera sufriendo una crisis nerviosa, por lo que se detuvo de inmediato. No estoy loco, hijo. Solo estaba pensando en voz alta. No importa. Estoy bien. Y terminó la llamada sabiendo que no volvería a intentarlo, sabiendo que estaba solo en esto. Guardó el libro en un lugar seguro, en una caja cerrada con llave en el armario del dormitorio, porque tenía un miedo irracional de que alguien pudiera encontrarlo, leerlo, saberlo, pero al mismo tiempo necesitaba tenerlo cerca, necesitaba saber que no se lo imaginaba todo. Cada 2-3 días abría la caja, sacaba el libro, leía diferentes secciones, siempre temblando, siempre sintiendo que estaba haciendo algo prohibido, algo peligroso. Aprendió sobre la estructura del universo, sobre las dimensiones, sobre cómo la conciencia crea la realidad, sobre cómo el pensamiento es la fuerza más poderosa que existe. Aprendió sobre otras entidades, sobre ángeles que no se diferencian de los demonios, solo sirven a una polaridad diferente, sobre jerarquías celestiales, sobre guerras en dimensiones que los humanos no perciben. Aprendí sobre la Tierra como una escuela, como un campo de entrenamiento, donde las almas crecen a través de la experiencia de la elección de las consecuencias. Y cuanto más leo, más sentido tenía como nunca antes lo había tenido. Más piezas de un rompecabezas de toda la vida encajaron para explicar por qué existe el sufrimiento, por qué ocurre la injusticia, por qué la gente buena sufre y la gente mala prospera. Todo ello parte de elecciones y lecciones para el crecimiento. Pero el conocimiento no trajo paz, trajo más peso porque ahora sabía que tenía responsabilidad y ahora no podía vivir en una cómoda ignorancia. Peso manifestado físicamente en el cuerpo. Perdió casi 10 kilos en 3 semanas, porque no tenía hambre, porque la comida sabía a ceniza, porque su estómago siempre estaba apretado por la ansiedad. Los temblores en sus manos que comenzaron la noche de la reunión nunca cesaron por completo, especialmente cuando pensaba en Lucifer, especialmente cuando recordaba un toque demasiado caliente. Estaba constantemente sudando frío. Incluso en los días calurosos, tenía que cambiarme la camisa 2 veces al día. Estaba empapada. Los síntomas que cualquier médico diría que eran ansiedad severa, tal vez trastorno de estrés postraumático. Pero Fernando sabía que era más que eso. Eran las experiencias de procesamiento corporal que el cuerpo humano no estaba hecho para procesar. Era el sistema nervioso recalibrando a una nueva frecuencia. Se aisló por completo. Los pocos amigos que tenía dejaron de llamar porque siempre rechazaba las invitaciones. Los niños llamaban una vez por semana, y Fernando fingía ser normal, fingía estar bien.
Decía mentiras sobre haber vuelto a caminar, sobre haberse hecho amigo de una vecina, sobre pensar en hacer un curso, algo para que se despreocuparan. La iglesia a la que asistía esporádicamente antes de que Elena muriera se detuvo por completo, porque ya no podía escuchar sermones simplistas sobre el bien contra el mal, sobre obedecer a Dios, sobre confiar sin cuestionar, cuando sabía que la realidad era infinitamente más compleja. Se sentó solo en casa durante horas y horas mirando la nada, procesando la mente, reprocesando todo lo que aprendió, tratando de integrarlo, tratando de entender qué hacer ahora. Y en los momentos más oscuros, momentos que ocurrían principalmente a las 3 de la madrugada, cuando me despertaba sudando, y volvía a cuestionar todo. ¿Y si fue una ilusión? ¿Y si fue un colapso mental? ¿Y si un libro es solo un libro viejo que encontraste y tu mente creó descanso para lidiar con el trauma del duelo? Pero luego recordó detalles que no podría haber imaginado. Sabía la temperatura exacta del toque de Lucifer. Conocía el olor del sótano, de tierra húmeda y algo más. Algo que no tenía palabras para describir. Conocía el peso del libro, mucho más pesado de lo que debería haber sido. Sabía cómo las páginas brillaban con luz propia, y sabía que no lo imaginaba porque no era tan creativo para imaginar algo tan complejo, tan detallado, tan internamente consistente. Y lo más importante, recordó el sentimiento de conocimiento, de certeza absoluta, que tuvo cuando estuvo allí, cuando escuchó, cuando vio la certeza que trascendió la duda, que vino de un lugar más profundo que la mente, de un lugar que la mente no podía fabricar. Así que me aferré a esa certeza como a un salvavidas, incluso cuando todo lo demás decía que estaba loco, incluso cuando la soledad era insoportable, incluso cuando el peso del conocimiento me hacía querer rendirme. Un mes después de conocerse, se despertó una mañana y decidió que no podía seguir así. Metro. Necesitaba hacer algo. Necesitaba dar el siguiente paso. Necesitaba vivir de una manera que honrara lo que le habían mostrado. Recordó que Lucifer le dijo: tendrás que ser testigo, tendrás que llevar la verdad y tendrás que ayudar a los demás cuando estén listos. Entonces, empezó poco a poco. Comenzó a caminar de nuevo, no solo deambulando, sino caminando con un propósito, observando con atención a la gente que realmente miraba. Vio dolor en el rostro de una mujer que esperaba un autobús. Vio desesperación en los ojos de un hombre que abandonaba un banco. Vio soledad en la postura de un anciano sentado en una plaza. Y por primera vez en años, sentía compasión genuina. No lástima, sino reconocimiento del sufrimiento compartido, por el que todos luchaban y que todos buscaban. Comenzó a sonreír a los extraños, un acto simple que antes evitaba, porque no quería interacción, pero ahora lo hacía porque recordaba cómo el amor que Jesús sentía a través de Lucifer era incondicional, y no requería nada, así que practicó una pequeña versión de eso, a través de una sonrisa genuina. Y a los pocos días, notó un pequeño pero real cambio. La gente le devolvió la sonrisa. Algunos iniciaron conversaciones preguntando «¿Cómo estás hoy?». Y Fernando respondió con sinceridad, a veces bastante, a veces difícil, y surgieron conversaciones breves. No dijo toda la verdad, no mencionó libros ni demonios, pero compartió conceptos de manera digerible, cuando sintió que la persona estaba abierta. A la mujer en el autobús que le comentó sobre la pérdida del trabajo, Fernando le dijo: «Ya sabes, a veces la pérdida es una redirección del universo, cerrar una puerta que ya no estaba bien para abrir una mejor». Al hombre del café que confesó sentir que la vida no tenía sentido, Fernando le dijo que el significado no viene de fuera, viene de dentro. Cada uno crea su propio significado a través de las elecciones de conexiones amorosas que comparten. Pequeñas semillas plantadas sin forzar, sin predicar, solo conversaciones humanas genuinas, y Fernando se dio cuenta de que esto ayudaba no solo a los demás, sino a sí mismo, porque le daba propósito, porque transformaba el sufrimiento en compasión y transformaba el conocimiento en servicio. 3 meses después de conocer a Lucifer, Fernando estaba en un pequeño café de la ciudad, en la misma mesa de la esquina donde se sentaba todos los jueves, ahora parte de una nueva rutina, leyendo un libro, cualquier novela que cogiera en la biblioteca, solo para tener algo en las manos cuando la viera. Una mujer joven de unos 35 años, cabello castaño atado, ropa sucia, arrugada, ojos rojos, claramente hinchados por el llanto, se sentó sola en una mesa cercana, pidió café negro, y Fernando sintió algo tirando de su pecho, intuición u orientación, algo que decía: habla con ella.
Dudó porque no quería ser invasivo. No quería parecer extraño como un anciano hablando con una joven, pero Tug insistió así que reunió coraje. Se levantó y se acercó a su mesa. Disculpe, lamento molestarlo. Noté que parece que está teniendo un día difícil. ¿Puedo hacer algo para ayudarlo? Ella levantó la vista sorprendida, secándose rápidamente las lágrimas y cerrando el rostro en defensa automática. No estoy bien, gracias. Fernando asintió. Entiendo. Perdón por invadir. Te pido perdón. Solo reconocí mirando porque he tenido muchos días así. Volveré a mi escritorio. Pero si cambias de opinión, si quieres compañía silenciosa, simplemente estaré ahí. Él comenzó a alejarse cuando ella habló en voz baja y entrecortada. Espera, ¿realmente tuviste días como este? Se sentó en la silla de enfrente después de que ella saludara. Tuve muchos. Todavía tengo algunos. Perdí a mi esposa hace 2 años. Y hubo un periodo en el que no veía el sentido de continuar, donde cada día era una lucha solo para levantarme de la cama. Se secó más lágrimas. Así es exactamente como me siento. Mi matrimonio terminó hace 2 meses. Mi esposo me dejó por otra persona. Perdí mi trabajo la semana pasada porque no podía concentrarme. No podía funcionar. Y ahora estoy aquí sin saber cómo seguir, sin saber si vale la pena. Fernando sintió una profunda compasión al recordar su propia desesperación. Vale la pena. Sé que ahora no lo parece. Sé que parece que nunca mejorará. Pero vale la pena. Créanme. Ella negó con la cabeza. Como sabes, no me conoces. No sabes por lo que pasé. Tienes razón. No lo sé específicamente. Pero sé sobre el dolor por la pérdida, por querer rendirme. Y también sé algo más. Algo que aprendí recientemente y que cambió todo para mí. Parecía curiosa a pesar del dolor. ¿Qué? Fernando respiró hondo y eligió las palabras con cuidado. Aprendí que el sufrimiento no es castigo, no es casualidad. Es parte de cómo crecemos y de cómo nuestra alma se expande. Pausa. Sé que puede parecer insensible, pero piensa conmigo cuando tenías una relación segura en un trabajo estable. ¿Estabas creciendo o simplemente existías? Ella lo consideró. Simplemente estaba existiendo. Supongo que me sentía cómodo, pero no había sido feliz por un tiempo. Exactamente entonces, el universo o Dios, o como quieras llamarlo, forzó un cambio de una manera dolorosa. Sí, pero un cambio que era necesario para que tuvieras la oportunidad de encontrar algo mejor, algo más alineado con quien realmente eres. Fernando sintió que las palabras fluían desde un lugar más profundo. Y en cuanto a que valga la pena, te puedo asegurar que es porque estás aquí ahora mismo, en este preciso momento en este café, teniendo esta conversación, y esta no es un accidente. No creo en los accidentes, creo en las reuniones orquestadas para ayudar justo cuando lo necesitamos. Ella lo miró realmente. ¿Realmente crees eso? No lo dices solo para hacerme sentir mejor. Creo con cada fibra de mi ser. Creo porque viví. Creo porque fui rescatado cuando estaba en un lugar tan oscuro como tú ahora. No a través de tópicos, no a través de consejos vacíos, sino a través de un encuentro que cambió todo a través del conocimiento que me fue dado. Se secó la cara y tomó una servilleta. ¿Qué tipo de conocimiento? Fernando dudó sobre cuánto debía compartir y decidió confiar en su intuición. Conocimiento de que somos mucho más de lo que pensamos, que tenemos el poder de crear nuestra realidad, que los pensamientos y las emociones son literalmente fuerzas que moldean la experiencia, que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestro camino. Ella frunció el ceño. Eso suena a ley de atracción. Es similar pero más profundo porque no se trata solo de pensar en positivo y que suceden cosas buenas, sino de comprender la estructura real de la realidad. Es saber que eres un ser espiritual que tiene una experiencia humana temporal. Es reconocer que todo en esta vida, incluido el dolor, es elegido en algún nivel por tu alma para tu crecimiento. Pausa. Sé que es mucho que procesar, especialmente ahora, pero planto la semilla porque cuando estés listo, cuando el dolor disminuya un poco, recordarás esta conversación y comenzarás a explorar. Hablaron durante otros 40 minutos. Fernando compartió partes del viaje sin mencionar a Lucifer o el libro, solo principios, solo verdades que él podía compartir de manera segura, y ella lentamente se abrió, compartiendo más dolor, más miedo, más esperanza enterrada profundamente. Cuando se despidieron, ella le agradeció de una manera que le hizo saber a Fernando que había plantado buenas semillas. Intercambiaron números, y ella prometió mantenerse en contacto. 2 semanas después,
Envió un mensaje diciendo que había comenzado a meditar, que las pequeñas cosas estaban comenzando a cambiar y que sentía que su conversación había sido exactamente lo que necesitaba escuchar. Y Fernando sintió por primera vez desde que conoció a Lucifer que había un propósito real, que el conocimiento que llevaba no era solo peso, sino también una herramienta para ayudar a los demás. Y eso cambió algo fundamental en él. Mientras Fernando estaba parado allí en la cocina mirando mensajes en su teléfono celular, sintiendo gratitud y propósito por primera vez en meses, pensó en cuántas otras personas en todo el mundo también estaban despertando, también estaban teniendo encuentros sincrónicos, también se estaban preparando para lo que vendría en 2033. Y ustedes que están escuchando esta historia ahora, díganme en los comentarios dónde nos están mirando, en qué ciudad, en qué país están, porque es profundo ver cómo este mensaje llega a las almas en São Paulo, Lisboa, Luanda, Vancouver, Tokio, Buenos Aires, cada una con el timing perfecto, cada una dispuesta a escuchar verdades que estaban escondidas. Fernando sintió que no estaba solo, que se estaba formando una red invisible de personas despiertas alrededor del planeta, cada una desempeñando un papel pequeño pero esencial en la preparación del camino para el regreso, preparando la conciencia colectiva para la transformación venidera. Y esto le trajo consuelo, le trajo ligereza, le trajo un sentimiento de pertenencia a algo más grande que él mismo. Habían pasado 6 meses desde aquella noche imposible en el sótano, y la vida de Fernando había cambiado de una manera que nunca imaginó posible, pero no de la manera que suelen contar las historias de transformación. No fue un viaje lineal de la oscuridad a la luz, fue una compleja espiral de avances y retrocesos, de días de claridad, seguidos de días de dudas, pero la trayectoria general fue inequívocamente ascendente. Había establecido una rutina que mantenía la cordura. Me despertaba a las 6 de la mañana todos los días, por muy mal que durmiera. Obligaba a mi cuerpo a levantarme de la cama. Lo primero que hizo fue sentarse en silencio durante 15 minutos. No una meditación formal porque la mente no podía quedarse quieta, sino un silencio donde solo respiraba y se permitía sentir lo que estuviera presente. Miedo, gratitud, confusión, paz, todo era bienvenido. Luego caminé 5 kilómetros alrededor de la ciudad, observando a la gente, sintiendo el aire, notando detalles pequeños, pájaros cantando la luz del sol en las hojas, persona, sonriendo a los niños, y estos detalles comenzaron a importar como nunca antes. Regresaba a casa, preparaba un desayuno sencillo, pan integral, huevos, fruta, y comía conscientemente, saboreando realmente cada bocado práctico que el libro describía como una forma de anclarse en el presente y salir de bucles mentales. Luego pasé 2 horas con un libro. Lo había leído de principio a fin 3 veces, y cada lectura revelaba capas de nuevos detalles que no había notado antes, como si el libro se adaptara a su nivel de comprensión. Aprendió sobre las líneas de tiempo, sobre cómo el futuro no es fijo, sino un campo de probabilidades, sobre cómo las elecciones en el presente dan forma a esa línea de tiempo que se manifiesta. Se enteró que data del año 2030. Lo más probable es que TAI 3 fueran una línea de tiempo basada en la trayectoria actual, pero no se garantiza que la humanidad pueda acelerar o desacelerar colectivamente a través de decisiones concienzudas. Aprendió sobre el papel de cada persona despierta, que cada persona que despierta antes de la masa crítica sirve como un ancla energética, como un faro que facilita el despertar de los demás, no a través de la predicación, sino a través de la frecuencia que emiten simplemente al ser despiertos. Y Fernando comenzó a comprender que su papel no era convertir a las masas, no era demostrar nada a los escépticos, era simplemente vivir la verdad que conocía y permitir que irradiara naturalmente. Los cambios comenzaron a acelerarse de manera tangible y mensurable. La situación financiera que preocupaba a una pequeña jubilación sin otros ingresos comenzó a mejorar de maneras extrañas. Llamada de un abogado informándole que tenía una pequeña herencia de un tío lejano, que ni siquiera sabía que había 5.000 reales inesperados. Alguien que debía dinero durante años apareció de repente para pagar 3.000 reales que Fernando había olvidado. Oportunidad de dar lecciones privadas de historia a estudiantes que se preparan para el examen de ingreso. 500 reales por alumno. 4 alumnos. No era riqueza, pero era suficiente. Era más que suficiente. Y la sincronicidad de todo lo que sucedía en rápida secuencia
confirmó lo que decía el libro sobre la manifestación. La salud mejoró drásticamente. El dolor de espalda crónico que había tenido durante 10 años simplemente desapareció sin tratamiento y sin explicación médica. La presión arterial, que siempre estuvo al límite, se ha normalizado. La calidad del sueño mejoró. Me desperté menos veces por noche, y cuando me desperté a las 3 de la mañana, ya no era con pánico, sino con claridad, con insights, con la sensación de recibir descargas de información. La energía se multiplicó, se sintió 20 años más joven, el cuerpo más ligero, la mente más clara. Pero más significativos fueron los cambios en las relaciones. Se reconectó con sus hijos de una manera más profunda, no contando toda la verdad sobre lo sucedido, pero compartiendo cambios de perspectiva, compartiendo nuevo optimismo, y ellos respondieron. Paulo llamó diciendo, «Papá, pareces diferente, pareces más ligero, no sé qué cambió, pero sigue haciéndolo». Y Fernando sonrió sabiendo que su hijo sentía una frecuencia diferente, incluso sin entenderlo conscientemente. Hizo nuevos amigos, algo que no había hecho en décadas. Pequeño grupo de personas que se conocieron por caminos sincrónicos. Una mujer del café que ahora se encontraba semanalmente con un hombre en la biblioteca, que comentaba un libro de espiritualidad que estaba leyendo Fernando. Una mujer en el parque que de repente empezó a hablar de los sueños proféticos que estaba teniendo. Ninguno conocía la historia completa de Fernando, pero todos estaban en su propio viaje de despertar y encontrar comunidad, aunque fuera en pequeña medida. Hizo que la soledad disminuyera significativamente, y las sincronicidades no cesaron. Vi números repetidos constantemente 11 horas y 11 minutos en el reloj 22 horas, y 22 minutos 3 horas, y 33 minutos. Pensé en alguien, y ella me llamaría en 1 hora. Necesitaba información específica y al día siguiente encontré un libro sobre eso exactamente en el estante de la biblioteca. Pedí orientación internamente y escuché música con letras que respondían exactamente a lo que necesitaba escuchar. Inicialmente pensó que estaba proyectando patrones que hace la mente humana, pero sucedió con demasiada frecuencia, fue demasiado específico, y el libro confirmó que las sincronicidades son el lenguaje del universo, una forma de confirmar que una forma de comunicación entre dimensiones está en el camino correcto. Tuvo experiencias que no podía explicar, sueños lúcidos donde volé, donde visité lugares que no existen físicamente, donde conocí entidades que enseñaron. Momentos de expansión de conciencia donde por segundos, minutos sentí unidad con todo, me di cuenta que la separación es una ilusión. Sentí amor incondicional fluyendo por todo. Visiones rápidas, destellos del futuro. Vio el año 2033. Vio un momento de despertar colectivo. Se vio a sí mismo mayor rodeado de personas que lo ayudaban a guiarlo. No como un gurú, sino como un amigo que había recorrido el camino antes. Y cada experiencia, por extraña que fuera, ya no fue aterradora, sino que confirmó, amplió y profundizó la comprensión de que la realidad es mucho más vasta, más mágica, más intencional de lo que admite el consenso. Pero no todo fue luz. Hubo momentos oscuros, momentos de recaída, días en los que me desperté con muchas dudas, tal vez realmente estoy loco, tal vez nada de eso fue real, tal vez estoy construyendo un castillo de naipes de ilusión para lidiar con el dolor del duelo. Días donde la soledad regresaba con fuerza, donde darme cuenta de que no podía compartir la verdad completa con nadie era insoportable. Días donde miré la fecha 2033 y pensé, ¿qué pasa si no pasa nada? ¿Y qué pasa si es solo una profecía vacía como tantas otras? ¿Y qué pasa si pierdo el resto de mi vida creyendo en mentiras? Esos días Fernando volvía al libro, lo abría al azar y siempre encontraba una página que respondía exactamente a la pregunta que tenía. Era como si el libro estuviera vivo, como si supiera lo que necesitaba oír. Y por si el libro no fuera suficiente, recordó el encuentro, recordó los ojos negros de Lucifer con un toque cálido, recordó la certeza absoluta que tuvo en ese momento, y eso lo ancló nuevamente. Desarrolló una práctica de comprobar la realidad cuando surgía la duda. Cerró los ojos, puso su mano sobre su corazón, respiró hondo, y preguntó internamente si esto es real. Lo que me pasó es real, y siempre sentí la respuesta no en palabras, sino en sensación de conocimiento profundo. Sí, es real, no estás loco, sigue confiando. Y luego abrió los ojos y continuó.
Fernando notó un patrón interesante cuanto más vivía en alineación con las verdades que aprendía. Más fluía la vida cuando se resistía, cuando dudaba, cuando intentaba regresar a los viejos patrones. La vida se volvía difícil, estancada, dolorosa. Era como si el universo validara constantemente el camino a través de una retroalimentación constante. La buena forma en que las cosas fluyen de manera incorrecta, aparece la resistencia. Comenzó a ver esto como un sistema de navegación con brújula interna que siempre apuntaba en la dirección de una mayor alineación con el alma, y aprendió a confiar en esto más que en la lógica, más que en los consejos externos, más que en el miedo. La relación con la idea de Dios cambió radicalmente. Antes, cuando creía, era un Dios lejano en el cielo juzgando, castigando, exigiendo adoración. Después de la muerte de Elena, dejó de creer por completo, porque Dios permitiría un sufrimiento tan absurdo. Pero ahora, después de Lucifer, después de un libro, y después de mis propias experiencias, entendí a Dios como un campo de conciencia fundamental de todas las posibilidades, no separado de la creación, sino un tejido de la creación en la creación que se expresa a través de la creación. Entendió que Fernando era literalmente una expresión de Dios, no un siervo, no una criatura, sino extensión, no separado, nunca estuvo separado. La separación siempre fue una ilusión útil para permitir el juego del libre albedrío, pero ilusión al fin y al cabo. Y eso cambió todo porque significaba que cuando oraba, no estaba pidiendo fuerza externa. Se estaba alineando con un aspecto superior de sí mismo. Estaba recordando el poder que siempre tuvo. Estaba reclamando la divinidad, que siempre fue su derecho de nacimiento. La oración cambió de por favor, Dios, ayúdame a soy creador. Me manifiesto. Elijo alta frecuencia. Atraigo abundancia, amor, salud. De la súplica al decreto de víctima a creador consciente. Y los resultados fueron innegables. La vida respondió a esta nueva postura de una manera que nunca respondió a años de oraciones suplicantes. Fernando estaba en casa el martes por la noche, 9 meses después de reunirse, leyendo por cuarta vez una sección del libro sobre la naturaleza de las dimensiones, sobre cómo la realidad física es solo una de infinitas capas cuando sintió presencia. No era la presencia de Lucifer, era diferente, más suave, más luminosa pero igualmente poderosa. Se levantó y miró alrededor de la habitación. Estaba vacía, pero la sensación era inequívoca de que no estaba solo. Entonces, la voz no vino de fuera sino de dentro, resonando en el pecho, en los huesos, en el alma. Fernando, lo has hecho bien. Has honrado los conocimientos que recibiste. Has plantado semillas. Has vivido la verdad. Ahora es el momento de dar el siguiente paso. El corazón se aceleró. ¿Quién eres? Yo soy a quien sirve Lucifer aunque no lo admita fácilmente. Soy polaridad complementaria. Yo soy a quien llamas ángel. Soy Michael, y vine a prepararos para lo que viene. El aire en la habitación cambió, se volvió más denso, más cargado, y luego apareció él. No una materialización gradual como Lucifer, sino una presencia repentina como si siempre hubiera estado ahí, y Fernando recién ahora pudiera verlo. Figura alta de al menos 2 metros de altura, imposible de decir exactamente, porque la presencia parecía expandir el espacio a su alrededor, no usando ropa, sino luz literalmente vestida con una luz blanca dorada que pulsaba suavemente, cabello largo, blanco o dorado, imposible de distinguir rostro de belleza, que dolía al mirar directamente, no fealdad, sino perfección, que era casi violenta, para los sentidos humanos, ojos no negros como Lucifer, sino dorado brillante, que veía a través de todo. Fernando cayó de rodillas, no por elección, sino porque sus piernas no podían sostenerlo. La presencia era tan intensa, tan pura, tan poderosa. Miguel sonrió y la habitación se volvió más cálida. No calor físico, sino calor emocional. El amor incondicional fluyendo como una ola. Levántate, Fernando. No necesitas arrodillarte ante mí. No soy mejor que tú, solo cumplo una función diferente en la gran danza cósmica. Fernando se levantó temblando. ¿Por qué viniste lo que quieres de mí? Miguel caminaba por la habitación mirando libros, mirando fotos, tocando objetos como si sintiera su historia. Vine porque el equilibrio exige que si Lucifer les mostró verdades de polaridad oscura, yo les muestro verdades de polaridad luminosa,
que necesitan que ambos comprendan completamente para no caer en la trampa de ver a uno como bueno y al otro como malo, porque ambos son necesarios y ambos sirven a un plan mayor. Dejó de mirar a Fernando. Lucifer te dijo que Jesús regresará en el año 2033. Eso es correcto, pero lo que no te dijo porque no es su trabajo decírtelo es cómo preparar. No él, no usted mismo, sino los demás. Cómo vivir los próximos años para maximizar la probabilidad de estar preparados cuando llegue el momento. Fernando asintió. Quiero saber, necesito saber. Miguel extendió su mano y cuando Fernando la tocó, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, no dolorosa pero sí intensa. Las visiones comenzaron a fluir. Vio la tierra desde arriba cubierta por una red de luz, puntos brillantes donde las personas despiertas eran líneas de luz que los conectaban, formando una red cada vez más densa. Vimos los años entre ahora y 2033, caos aumentando, los sistemas colapsando, economía, religión, gobierno, todo lo que se basa en el control y el miedo desintegrándose. Vio guerras no solo físicas, sino también informativas, verdad contra mentira, conciencia contra programación. Vio pandemias no solo biológicas, sino mentales, epidemias de ansiedad, depresión y desesperación, pero también una epidemia de despertares de cuestionamiento y búsqueda de la verdad. Vio que la tecnología avanzaba en la genética robótica de inteligencia artificial, alcanzando puntos donde la humanidad tendría que elegir entre mantenerla o trascender a algo nuevo. La polarización extrema hizo que la gente despertara rápidamente, mientras que otros se aferraban desesperadamente a viejas creencias. La división crecía hasta un punto de ruptura, pero era necesaria una ruptura porque solo a través del contraste extremo las opciones se vuelven claras. Y vi el momento crítico de la Pascua del año 2033, el sol saliendo sobre Jerusalén y simultáneamente alrededor del mundo. Millones de personas sintieron que algo cambia en el aire, diferente frecuencia, y luego un momento de destello en el que la conciencia de Jesús, que nunca fue solo suyo, sino potencial en todos, se activó simultáneamente en todos los que estaban listos. Vio a estas personas despertando no del sueño físico, sino del sueño consciente, mirando a su alrededor y ver realmente, viendo por primera vez que todo es energía que el pensamiento crea, que el amor es una fuerza fundamental, que la separación nunca existió. Vimos un caos inmediato después de este despertar, porque las personas despiertas ya no pueden funcionar en viejos sistemas, ya no pueden trabajar en trabajos que no sirven para nada, ya no pueden obedecer a autoridades sin legitimidad, ya no pueden vivir mentiras, por lo que la sociedad tal como la conocemos colapsa, pero no en violencia al simplemente dejar de participar. Y vimos emerger una nueva tierra, personas despiertas que creaban comunidades, nuevas estructuras basadas en la cooperación, en reconocimiento de la unidad en el uso de la tecnología, para liberar, no para controlar, la reconstrucción no de una vieja civilización, sino de algo completamente nuevo. La visión terminó. Fernando regresa a la habitación respirando pesadamente, las lágrimas fluyendo sin darse cuenta. Miguel todavía sostiene su mano. Entonces mira lo que viene. Fernando asintió, incapaz de hablar. Esta es la línea de tiempo más probable, pero no la única, que la humanidad sigue eligiendo de momento en momento, y cada persona despierta inclina la balanza. Soltó su mano. Tu papel, Fernando, en los próximos años es triple. Primero, continúa con tu propio trabajo interior. Disuelve las sombras, cultiva el amor, mantén la frecuencia alta porque eres ancla, y el ancla debe ser estable. En segundo lugar, encuentre a otros que estén listos. No predique, no fuerce, pero cuando aparezcan y aparecerán, guíelos suavemente. Comparta las semillas de las plantas de sabiduría. Tercer y más importante, documento, escribe tu experiencia. Escribe verdades que aprendiste no para publicar ahora, sino para dejar constancia, porque después del 2033, cuando comience la nueva tierra, habrá necesidad de registros de cómo fue para los que despertaron primero, de cómo fue el proceso. Fernando encontró una voz. ¿Cómo sabré quién está listo? Lo sabrás. No necesitarás adivinar. El universo te traerá personas a través de sincronicidades, a través de encuentros que parecen coincidentes, pero que no son confiables. Miguel comenzó a desvanecerse lentamente. Una última cosa.
Fernando, Lucifer y yo no somos enemigos a pesar de servir a diferentes polaridades. Tenemos el mismo propósito: despertar a los humanos al potencial divino. Él me desafía a través de la inspiración, me hace sombra a través de la luz. Y Jesús, a quien ambos amamos profundamente, es el puente entre las polaridades. Es quien mostró que la integración de la luz y la sombra es posible, es el camino. Y luego ya no estaba allí. La habitación volvió a la normalidad, excepto que nada volvería a ser normal. Fernando se sentó en el suelo procesando la segunda visita imposible en 9 meses. Primero demonio, ahora ángel. Primera sombra, ahora luz. Y ambos diciendo lo mismo básico: prepárate, ayuda a los demás. El regreso es real. Miró el libro aún abierto sobre la mesa y comprendió que el libro había llegado a través de Lucifer, pero el mensaje pertenecía a ambos. Se trataba de equilibrio y totalidad. Se levantó y fue a la computadora que rara vez usaba. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Título: Testimonio de Fernando Augusto Méndez sobre la preparación para el retorno de la conciencia crística. Y empezó a escribir todo, desde la noche en el sótano, desde el encuentro con Lucifer, desde el libro, desde la visión con Michael, todo detallado, todo honesto, sabiendo que se le podía llamar loco, sabiendo que y se podía rechazar, pero no importaba porque Miguel dijo que lo documentara y dijo que sería necesario, y así lo haría. Escribió durante 3 horas sin parar, los dedos volando sobre el teclado, las palabras fluyendo desde un lugar más profundo que la conciencia normal, y cuando se detuvo, tenía 15 páginas de texto sin formato que necesitaría editar, pero la esencia estaba ahí. Guardó el archivo en 3 lugares diferentes en el pendrive y en la nube de la computadora porque no podía correr el riesgo de perderlo. Miró el reloj 3 horas y 33 de la mañana, por supuesto, sonrió ante la ironía del universo y volvió a la cama durmiendo profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin despertar, solo un sueño profundo y reparador, donde soñó con el futuro, con 2033, con la nueva Tierra, y despertó sintiendo paz. Ha pasado un año completo desde aquella noche que lo cambió todo, y Fernando Augusto Méndez estaba irreconocible comparado con el hombre destrozado que vagaba por las calles sin propósito, sin esperanza, sin ganas de vivir. Ahora, a los 63 años, tenía más energía, más claridad y más propósito que en cualquier otro momento de su vida. Documento que comenzó después de la visita de Miguel. Creció hasta alcanzar 120 páginas con un relato completo y detallado del viaje de encuentros de verdades aprendidas. No lo publicó, no lo compartió ampliamente, pero envió copias a 3 personas de confianza que había conocido en sus propios viajes de despertar, diciéndoles que guarden esto en caso de que algo me suceda, en caso de que no esté aquí cuando llegue en 2033, alguien necesita tener este testimonio. Un pequeño grupo de estudiantes, no un semestre formal, pero eso era lo que eran. Había crecido hasta 7 personas que se reunían semanalmente en casa de Fernando. No di clases en el sentido tradicional, no prediqué, no exigí creencias, solo facilité discusiones, compartí extractos del libro sin mostrar el libro completo, porque todavía sentía que no era el momento adecuado, compartí experiencias y, sobre todo, escuché a cada uno aportando sus propios viajes, sus propias dudas, sus propias revelaciones. La mujer del café estaba allí ahora oficialmente divorciada pero floreciente, y se encontró creando su propio negocio de arte, algo que siempre quiso hacer, pero el miedo la había detenido. Allí estaba el hombre de la biblioteca, un profesor universitario de física, que empezaba a ver conexiones entre la mecánica cuántica y la espiritualidad antigua, y que estaba escribiendo en secreto un artículo sobre la conciencia como campo fundamental que unifica la física y la metafísica. Park Lady fue una vidente natural que pasó toda su vida escondiendo regalos por miedo a ser ridiculizada, y ahora abraza plenamente sus capacidades para ayudar a los demás a través de lecturas intuitivas. Otros 4 tenían historias similares, cada una de las cuales despertó y conoció a Fernando a través de la sincronicidad, y cada una contribuyó a la comprensión colectiva. Fernando no fue un líder, fue un facilitador, fue un compañero, fue testigo del desarrollo de cada camino. El mundo exterior estaba cumpliendo exactamente las predicciones que había visto en visión. Crisis económica global inestable tras crisis.
sistemas financieros que sacuden las monedas, pierden valor. La gente pierde confianza en las instituciones. Políticas extremadamente polarizadas dividieron países, dividieron familias. Discusiones violentas entre ideologías opuestas, cada lado seguro de tener la verdad absoluta, sin darse cuenta de que ambos estaban atrapados en la ilusión de la separación. Religiones en crisis, personas que abandonan las iglesias en masa, especialmente jóvenes que ya no podían aceptar dogmas que no tenían sentido, escándalos de abusos que se exponen, hipocresía que se revela, estructuras de control que se ven como lo que realmente son. La tecnología avanza a un ritmo aterrador. La inteligencia artificial crea arte, escribe códigos que hablan de maneras indistinguibles de los humanos, planteando preguntas sobre la conciencia, el alma y lo que significa ser humano. El cambio climático acelera los eventos extremos que se vuelven normales. Huracanes, incendios, inundaciones, sequías que desplazan a millones y obligan a la humanidad a enfrentar las consecuencias de la desconexión de la naturaleza. Y paralelamente al caos, la gente despertaba en cantidades cada vez mayores. Fernando vio en las redes sociales que usaba mínimamente pero monitoreaba. Vio en conversaciones escuchadas en cafés en colas a personas que cuestionaban, buscaban explorar la espiritualidad, la meditación, la conciencia. Movimiento de despertar clandestino que los principales medios ignoraron, pero que creció exponencialmente. Cada mes que pasaba, Fernando sentía acercarse el momento. Sentía la aceleración de acontecimientos, de sincronicidades, de encuentros, de revelaciones, no solo para él, sino para todos los que estaban atentos. La Tierra estaba en un trabajo caótico, pero necesario y doloroso, preparando el nacimiento de una nueva conciencia, y la fecha del 1 de abril de 2033 brillaba en el horizonte cada vez más cerca, ahora a menos de 8 años de distancia. Fernando tenía momentos de duda, especialmente a altas horas de la noche, cuando su mente se preguntaba qué pasaría si no pasara nada, y si fuera solo una ilusión elaborada. Pero luego recordaba no solo los de encuentros con Lucifer y Michael, sino de cambios tangibles en su propia vida, de transformaciones que presenció en otros, de sincronicidades imposibles que sucedían constantemente, de un sentimiento creciente de que algo grande estaba por venir, algo que lo cambiaría todo. Y si estuvo mal, si llegaron 2033 y no pasó nada, al menos había vivido los últimos años con propósito, en amor, en servicio, en conexión. Al menos había transformado el dolor en compasión, la soledad en comunidad, la desesperación en esperanza, y eso en sí mismo valía todo. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, no creía que fuera una certeza equivocada. Era inquebrantable saber que era visceral. Jesús estaba regresando no como un hombre que descendía de las nubes, sino como una conciencia que despertaba en millones, como una memoria colectiva de la divinidad, como el regreso de cada alma a casa, no un lugar físico, sino un estado de ser hogar que siempre estaba dentro esperando ser reconocido. Hasta el día de hoy, 2 años después de aquel amanecer imposible en el sótano, Fernando Augusto Méndez vive con el peso y el don del conocimiento que recibió. Ya no es un hombre que encontró a Lucifer, ya no es un profesor jubilado deprimido, es algo completamente distinto, un testigo, un guardián, un sembrador de semillas, un ancla de luz en un mundo cada vez más caótico. Todavía se despierta a las 3 de la mañana, a menudo ya no con terror, sino con activación, con descargas de información, con una sensación de estar conectado a algo mucho más grande que él mismo. A veces se sienta en la oscuridad y simplemente respira. A veces escribe furiosamente capturando ideas antes de que se disuelvan. A veces llora no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora por haber sido elegido y haber demostrado que ha cambiado. El libro aún se conserva cuidadosamente. Solo se sacó para leerlo en privado. Nunca se lo mostró a nadie del grupo, a pesar de la tentación, porque algo dentro dice que no esperes todavía. La documentación ha crecido a 200 páginas, ahora más que un informe personal. Es un manual de preparación, es una guía para los demás. Es un testimonio de cómo fue atravesar el despertar, de manera que otros que vengan después tendrán un mapa, tendrán validación, sabrán que no están locos. El grupo pequeño creció a 12 personas y ahora las reuniones semanales son poderosas y llenas de intercambio de sanación y transformaciones.
Fernando ve a cada persona florecer, ve que los dones se activan, ve que las personas que estaban rotas se vuelven completas, y sabe que este es el trabajo que vino a hacer. Este es un legado que no dejará libros publicados, ni fama, sino vidas tocadas, almas despiertas, semillas plantadas. La relación con los hijos mejoró profundamente. Ambos comentan el cambio en el padre, cómo parece más presente, más cariñoso, más sabio sin entender del todo por qué. Fernando comparte lo que puede sin asustarse, sin parecer loco, y ve que en ellos también se plantan semillas que tal vez no despierten del todo hasta el 2033, pero se están poniendo los cimientos. La salud sigue siendo excelente. Cuerpo de 63 años que funciona como un hombre 20 años más joven. Alta energía, mente clara, signos físicos de alineación con la verdad de vivir en la frecuencia correcta. Situación financiera estabilizada, no rica, pero sí lo suficientemente cómoda como para vivir simplemente como anfitrión de un grupo y ayudar ocasionalmente a otros necesitados en el universo, proporcionándoles según sea necesario. Y las sincronicidades no detienen los números repetidos, los encuentros imposibles, la información que llega exactamente cuando se necesita, los sueños proféticos, las confirmaciones constantes de que estás en el camino correcto, la misión que se está cumpliendo, la preparación que se está llevando a cabo según lo planeado. Fernando sabe que los próximos 6 años, hasta el 2033, serán intensos. El mundo empeorará antes de mejorar, el caos aumentará los sistemas, colapsarán, el miedo se extenderá, pero también el despertar se acelerará más y más. Personas cuestionarán, buscarán, encontrarán, y la red de luz se fortalecerá hasta un momento crítico, cuando se alcance la masa crítica. A veces mira a su alrededor, al mundo loco y polarizado, asustado, y siente una profunda compasión porque sabe que es necesario, sabe que es un proceso, sabe que el parto duele pero lleva al nacimiento. No quiere que suceda el caos, no reza para que todo se calme, porque entiende que la verdadera transformación requiere la destrucción de lo viejo para que pueda surgir lo nuevo. En lugar de eso, mantengan la frecuencia alta, mantengan el corazón abierto, mantengan la fe no en el sistema externo, sino en el proceso cósmico, en una mayor sabiduría en un plano que es más grande de lo que cualquier mente humana puede comprender plenamente. Todavía de vez en cuando habla de forma no verbal pero interior con Lucifer, agradeciéndole por haber sido elegido, por mostrarse pidiendo orientación en tiempos difíciles, y siempre siente una respuesta, siempre siente una presencia. Nunca lo han abandonado, nunca lo han dejado solo. Y con Miguel también habla, sintiendo una polaridad complementaria, sintiendo el equilibrio de luces y sombras, el desafío y la inspiración trabajando juntos a través de él. Fernando sabe que es un canal imperfecto, lleno de defectos, lleno de dudas, pero completamente humano, pero disponible, dispuesto, abierto, y eso es suficiente. Universo no necesita necesidades perfectas disponibles. Conlleva una responsabilidad silenciosa de saber, de conocer la verdad, de comprender la estructura real de la realidad. Una responsabilidad que pesa, pero también eleva, porque con el conocimiento viene el poder de elegir conscientemente, el poder de co-crear, el poder de ser parte activa de la transformación planetaria. El futuro es incierto en los detalles, pero seguro en la dirección. El cambio está llegando, el despertar está sucediendo, el regreso está cerca, y Fernando estará allí cuando llegue listo o tan listo como puede estarlo un ser humano, para presenciar el momento más importante en la historia de la humanidad. El momento en que los hijos pródigos finalmente recuerdan quiénes son y regresan a casa, no al lugar, sino a la conciencia, no a la separación, sino a la unidad, no al sueño, sino al despertar. Y hasta entonces, hasta el 1 de abril del 2033, a las 6:42 de la mañana, hora de Jerusalén, Fernando Augusto Méndez seguirá trabajando, sembrando semillas, amando incondicionalmente, manteniendo la luz, viviendo la verdad, siendo puente entre lo viejo y lo nuevo, entre el sueño y el despertar, entre el miedo y el amor, cumpliendo el propósito que su alma eligió, antes incluso de encarnar en esta vida, propósito que lo llevó a través del dolor, a través de la pérdida, a través de la desesperación hasta ese sótano, en ese amanecer, hasta el encuentro imposible,
hasta la verdad que no se puede deshacer hasta ahora, hasta este momento de vivir en un precioso intervalo, entre lo que fue y lo que será, mantener el espacio, mantener la visión, sabiendo que el regreso no es el regreso de Jesús desde afuera, sino el despertar de Cristo en el interior, no en uno, sino en todos los que eligen, no forzados, sino ofrecidos, no juicio, sino liberación, no fin, sino verdadero comienzo. Y ahora necesito hablar directamente contigo, que viniste aquí, que escuchaste esta historia hasta el final, lo que permitió que las palabras tocaran algo dentro de ti, porque no fue un accidente, no fue un algoritmo aleatorio, no fue solo una elección casual. Fuiste guiado a este mensaje en este momento exacto, porque tu alma sabía que necesitaba escucharlo. Fernando comenzó en un infierno literal de dolor, pérdida de sentido, hombre roto, considerando darse por vencido. Luego sucedió un encuentro imposible. Se revelaron verdades, no cómodas, no fáciles, pero reales, y el viaje comenzó desde el infierno al cielo, no a lugares externos, sino a estados internos, de baja frecuencia a alta frecuencia, de víctima a creador, de dormido a despierto. Y este viaje no es único para Fernando. Este viaje es un arquetipo. Este viaje es un camino que todos están llamados a seguir, cada uno en su propio momento, cada uno a través de sus propios catalizadores. Pero el destino realmente se trata de despertar a la verdad de quiénes son realmente. Si has llegado hasta aquí, si algo resonó en tu interior, si sentiste la piel de gallina, si te brotaron las lágrimas, si surgió la ira, si se activó el cuestionamiento, cualquier reacción fuerte significa que estás listo para tu propio viaje. Tal vez hayas tenido experiencias extrañas que no puedes explicar. Tal vez hayas sentido que la realidad es más de lo que parece. Tal vez hayas cuestionado religiones, instituciones, narrativas oficiales. Tal vez te hayas sentido llamado a algo más grande. Esto no es locura, no es imaginación, no es ilusión. Es el comienzo del despertar, es el empujón del alma, es la verdad que emerge a través de capas de condicionamiento. Si siempre dudaste de los dogmas religiosos, tenías razón. La intuición era correcta, los mensajes distorsionados de la iglesia para controlarlos. Si siempre sentiste que había algo más allá del mundo material, tenías razón. Hay dimensiones, realidades, frecuencias más allá de la visión física. Si siempre creíste en la vida después de la muerte, en la reencarnación en conexión con el universo, tenías razón, no es una ilusión, es una verdad fundamental. Y sobre el regreso de Jesús en la fecha del 2033, sobre la transformación planetaria, no necesitas creer solo por la historia de Fernando, sino pregúntate, mira el mundo alrededor, sistemas colapsando, personas despertando un caos creciente. No parece que algo grande se esté preparando, no siente aceleración de eventos, de sincronicidades de cambio. Los próximos años, hasta el año 2033, serán intensos, serán desafiantes. El mundo parecerá más loco antes de que tenga sentido, pero ese es un proceso necesario. La destrucción precede a la reconstrucción, la muerte precede al renacimiento, el caos precede al nuevo orden. Y tienes una opción en cada momento. Eliges la frecuencia, eliges los pensamientos, eliges las emociones, eliges cómo respondes a los eventos externos, y estas elecciones determinan la experiencia, determinan la realidad, determinan si estarás listo cuando llegue el momento. La preparación no se trata de abastecerse de comida o construir un búnker, aunque la preparación física básica es sabia. La verdadera preparación es interna, es disolver las sombras, es perdonar el pasado, es cultivar el amor, es elevar la frecuencia, es despertar a la divinidad interior. Y no estás solo en este viaje alrededor del planeta. Millones están despertando. Millones se preguntan. Millones están preparando una red invisible. Se forma un velo de luz que conecta a todos los que están despertando. Y ustedes son parte de esa red ahora, mientras escuchan esta historia y permiten que la verdad los toque. Entonces, si esta historia tocó algo muy dentro de ti, si sentiste que no fue casualidad que hayas llegado hasta aquí, si reconociste la verdad en estas palabras, incluso si la mente lógica se resiste, deja tu me gusta ahora, porque este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras almas listas como tú, otras personas que están buscando, que están cuestionando, que están listas para despertar.
Y si quieres seguir recibiendo historias de despertar que revelan verdades ocultas que podrían ser exactamente la clave faltante para tu propia transformación, entonces suscríbete a este canal ahora y activa la campana de notificación, porque cada historia que compartimos tiene el potencial de cambiar vidas. Tal vez la tuya, tal vez alguien a quien amas, tal vez un extraño en el otro lado del mundo. Todo conectado, todo parte de un plan más grande. Deja en los comentarios: ¿has tenido experiencias inexplicables que no puedes contarle a nadie? ¿Sientes que algo grande viene? ¿Estás listo para despertar tu conciencia? Crística, ¿crees que Jesús regresa no desde afuera, sino como una activación interna? ¿Te sientes llamado a ser parte de la transformación planetaria? Comparte tu historia, comparte tus dudas, comparte tu viaje, porque la comunidad importa, porque la conexión importa, porque saber que no estás solo hace toda la diferencia. Y recuerda siempre, no estás aquí por casualidad, nunca lo has estado. Nada en tu vida fue un accidente. Cada alegría, cada dolor, cada pérdida, cada ganancia, cada encuentro, cada despedida, todo preparándote para este momento de despertar a la misión que tu alma eligió antes de nacer. La misión de ser luz en un mundo oscuro, de ser amor en un mundo de miedo, de ser conciencia en un mundo dormido, de ser puente entre el viejo paradigma y el nuevo. Tienes en ti mismo exactamente lo que Jesús tenía: pleno potencial divino, la capacidad de crear, de sanar, de amar incondicionalmente, de trascender las limitaciones físicas y de manifestar milagros. La diferencia es que Él recordó quién era, y tú estás en el proceso de recordarlo. El regreso de Cristo no es Él descendiendo del cielo en una nube de gloria, es tú despertando al hecho de que tú y Cristo son uno y siempre han sido uno. La separación fue una ilusión útil para el juego del libre albedrío, pero una ilusión al fin y al cabo. Eres tú, recordando que el reino de Dios está dentro, no en un templo, no en una iglesia, no en un cielo distante, sino dentro de tu propio corazón, esperando ser reconocido. Eres tú, activando el potencial que siempre ha estado latente, esperando el momento adecuado, esperando la preparación, esperando una elección consciente para despertar. Así que, elige ahora en este momento, elige despertar, elige cuestionar, elige buscar la verdad, elige elevar la frecuencia, elige amar incondicionalmente, elige perdonar completamente, elige crear conscientemente, elige ser la divinidad que siempre fuiste. Y lleva esta verdad con responsabilidad, porque el conocimiento trae poder, pero el poder requiere sabiduría. No lo uses para manipular, no lo uses para controlar, no lo uses para el ego, úsalo para servir, úsalo para amar, úsalo para elevar no solo a ti mismo, sino a todos los que te rodean. Porque cuando uno despierta, el campo morfogenético cambia, facilitando el despertar del próximo, y cerrar hasta masa crítica, hasta transformación colectiva, hasta nueva tierra. Viva en alta frecuencia. No perfectamente porque sea humano, sino intencionalmente, momento a momento, eligiendo el amor sobre el miedo, la gratitud sobre las quejas, la esperanza sobre la desesperación. Porque cada elección importa, cada pensamiento crea, cada emoción magnetiza, cada acción manifiesta. Sé una luz silenciosa para los demás. No prediques, no fuerces, no exijas, simplemente sé, y permite que irradie naturalmente. Y aquellos que estén listos lo sentirán, se sentirán atraídos, te encontrarán a través de la sincronicidad, y compartirás no una posición de superioridad, sino un compañero de viaje que acaba de pasar por el camino un poco antes. Y siempre recuerda que tú y Jesús sois uno, tú y Dios Padre son uno, tú y toda la creación es una separación. Siempre ha sido la ilusión más grande, solo la ilusión fundamental de la cual surgieron todas las demás ilusiones. Y el regreso de Cristo es la disolución final de esta ilusión, es el recuerdo colectivo de la unidad, es el despertar masivo a la verdad que siempre fue, que siempre será, que es eterna, inmutable, fundamental, eres divino, siempre lo fuiste, siempre lo serás. Y el 1 de abril de 2033 es simplemente el momento en que suficientes humanos recordarán simultáneamente la creación de una ola de tsunami de conciencia que se transformará planeta para siempre. Pero no tienes que esperar hasta entonces, puedes recordar, ahora puedes despertar.
Hoy, puedes elegir en este momento ser quien realmente eres. Y eso cambia todo lo que cambia absolutamente todo. Y esa es la verdad más profunda, más importante, más transformadora, de que hay un regreso de Jesús. No es un evento externo, es un reconocimiento interno. No es una segunda venida, es un primer recuerdo. No es salvación desde afuera, es liberación desde adentro. Y está disponible ahora para ahora tú a mí, a todos los que eligen. Porque esto siempre ha sido una cuestión de elección. Siempre ha sido una cuestión de libre albedrío. Siempre ha sido acerca de cada alma, decidiendo en su propio tiempo si están listas para recordar, listas para despertar, listas para regresar a casa, no al lugar, sino a la conciencia, a casa que nunca dejamos, pero olvidamos que estábamos en casa, que siempre estuvo adentro, esperando pacientemente, eternamente y con amor, para estar listos para volver nuestra mirada hacia adentro y finalmente reconocer quiénes somos realmente. Y eso es todo. Hasta la próxima historia.